Bueno, primer bloque de Zona Crítica y volvemos a tomar contacto con Héctor. Héctor, bueno, para comenzar a desandar todo lo que son estos temas que tenemos para la noche de hoy, temas muy importantes que tienen que ver obviamente con toda la coyuntura que se vivió a nivel provincial. Héctor, ¿me escuchás? Sí, Euge, disculpa la desprolijidad No del pasa primer nada. bloque, se había cortado, por lo menos yo había dejado de escucharte. Todo el mundo, esto está pasando en todo el mundo. Lo bueno que tiene esto es que es parejo para todos, que se interrumpa el audio, que se corte el servicio. No sé, ahí Carlitos me dice por privado nuestro entrevistado que no sé si están así. Por lo menos en la Argentina está bastante parejo esto sí es real, Euge, Sí. así que la gente entenderá si por ahí este, hablamos un poco, nos preguntamos si estamos saliendo bien, forma parte de esta situación tan excepcional que estamos atravesando. Y en esta situación tan excepcional que tiene que ver obviamente con la salud, ocurre en el medio, por lo menos en la provincia de Santa Fe, un sinnúmero de situaciones muy relevantes, yo te diría que hasta históricas. Hemos hablado en otro momento, Euge, que había que escarbar mucho en la historia reciente de la provincia para encontrar a dos ex fiscales, hasta hace muy poquito, fiscales, uno de grado, otro jefe regional, que estén presos por coimeros, para hablar, digamos, de manera coloquial y para que se entienda. Esto es un cimbronazo institucional muy grande, también la legislatura investiga el rol de otros fiscales, del fiscal Espelta de Rosario, del fiscal Blanco, de General López. Aquí en Santa Fe, en las últimas horas, un fiscal federal denunció por encubrimiento a una fiscal de homicidio llamada Cristina Ferraro. De este hecho vamos a hablar dentro de un rato también. Pero nos gustaría preguntarle, que vos también, por supuesto, podés sumarte cuando quieras, a Carlos del Frade, el diputado Carlos del Frade, que además es periodista y además es una persona muy interesada en estos temas, desde el punto de vista del interés político, del interés ciudadano, el interés social, a eso me refería. ¿Cómo está observando él? ¿Qué mirada hace él? No hemos podido charlar todavía desde esos hechos con Carlito del Frade y nos gustaría preguntarle si esta crisis del NPA va a significar un salto hacia un mejor servicio de justicia o es el sistema el que está contaminado. ¿Cómo te va, Carlito? Buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. Es un gustazo hablar con ustedes, un privilegio. Aparte, leo Zona Crítica, así que es casi natural que esté acá. Lo que tengo que decir en paralelo con esto, que nosotros somos campeones invictos en esperanza, Héctor. Estamos convencidos que esto que está sucediendo le viene bien, no solamente al servicio público de justicia, sino también a la política, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo. La historia política de la justicia de Santa Fe es una historia política en donde la colonización del Poder Judicial viene de las dictaduras de Onganía por el terrorismo de Estado del 76 en adelante y también en la democracia porque en el 83 hubo una colonización política del radicalismo y del peronismo sobre la justicia. Después, cuando aparece el gobierno socialista de Hermes Wiener, allí hay un compromiso que dura muy poquito, lamentablemente, en donde Wiener dice con claridad que los integrantes del Poder Ejecutivo no podrán automáticamente pasar al Poder Judicial. Eso empieza lamentablemente a desarmarse primero en la administración Bonfatti y después se deshilacha por completo en la administración de Miguel Lichif. Y eso genera que una treintena de funcionarios actuales judiciales hayan venido antes del Poder Ejecutivo. Esto es lo que nosotros decimos la colonización política del Poder Judicial, en donde palabras como independencia y transparencia empiezan a ser ocupantes de un diccionario y no de la realidad concreta de los tribunales provinciales. Entonces, a partir de ese momento, fiscales que de forma muy extraña llegan al Poder Judicial, el fiscal regional de Rosario, para tener una idea de la magnitud de lo que estamos hablando,
Es el fiscal regional más importante de la Argentina después de alguno de Capital Federal. 80 fiscales a su cargo, 79 en realidad, y más de 300 empleados. Y este hombre, vos fuiste muy bueno en la calificación que usaste cuando usaste el verbo, esto de en realidad que coimeaban, en realidad extorsionaban, era lo mismo que hacían los monos. Es decir, 2 fiscales se ponían a la altura de los monos, de una banda narcocriminal. Esto es impresionante, esto es lo patético. Entonces a mí me parece que allí lo que es indispensable subrayar, y por lo bueno, es que fiscales que estaban a su cargo lo denuncian. Entonces tiran al diablo el perverso código de la hormetá, esto de que los trapitos sucios se lavan en casa, se rompe eso, entonces tiran lo corporativo afuera, y ahí sí aparece la idea de que podemos tener una institución mejor. Ya no es una institucional como defensa de lo corporativo. Acá hay algo distinto. Yo digo, desde la política tenemos que aprender. Desde la política tenemos que hacernos cargos de las veces que miramos para otro lado cuando aparecía esto de la colonización del Poder Judicial. Eso que planteaba de la omertá siciliana, que el remedio estuvo también en el dentro del sistema, porque dos fiscales de grado fueron incluso hacia adelante en la acusación. Sí, sí. Pero también una pregunta, reflexiones, Carlos. Estos funcionarios, ¿son funcionarios que en un momento de su vida se quiebran frente a la tentación del dinero? ¿O eran funcionarios que en alguna oportunidad dijo, bueno, si alguna vez se nos complica alguna situación, será él y será aquel el que nos dé una mano, y por lo tanto transforma esto en algo sistémico, sí, ¿no? Totalmente. Porque no son 2 aleros solitarios. No, probablemente la política haya sabido, no digo que eran, no digo, imaginaban que eran unos colmeros, pero imaginaban que en esos personajes iban a encontrar seguramente un espacio para atender algún reclamo bastante turbio cuando la política esté complicada. No sé si vos lo ves igual. Yo lo que creo que desde hace años el Poder Judicial en la Argentina, en el capitalismo en sí, termina siendo, como siempre decimos, una red de pescador invertida por donde pasan de largo los peces grandes y quedan atrapados los peces chicos. Y tenés excepciones, gente que hace bien las cosas y que realmente, como la estatua de la justicia lo refleja, están con los ojos vendados, no miran las posesiones que tienen. Hay gente que realmente genera esperanza, así como hay curas que dan ganas de creer en Dios porque son buenos curas, también hay jueces y fiscales en los cuales dan ganas de creer en la justicia, porque vos lo ves que laburan en serio. Entonces, a mí me parece que es muy importante ver, estamos en un sistema en donde la justicia generalmente va a favor de la concentración de la riqueza y a favor de la explotación, porque el sistema funciona así y arma la justicia de esa manera. En el medio tenés gente que rema contra corriente, eso es maravilloso. Ahora, lo que hacía Serjal y lo que hacía Ponce Assad lo hacían porque alguien lo dejaba hacer, porque alguien le había dado una investidura de impunidad que viene de la política. Y eso es lo que nosotros, o por lo menos yo, tengo intención de revelar. Yo quiero decir con nombre y apellido quién fue el senador, el diputado, el empresario, el dueño de un medio de comunicación que le dio impunidad a Serjal. De eso nos consta, porque Serjal cerró algo que llamaba la megacausa en Rosario, en donde terminó defendiendo a uno de los grupos oligopólicos más poderosos que tiene la provincia de Santa Fe y que ha concentrado medios en pocas manos. Mañana se cumplen 100 años de la radio. Las radios más importantes de la provincia, los canales de televisión más importantes de la provincia, los diarios más importantes de la provincia forman parte de un solo grupo. Entonces, cuando el diario La Capital se vio beneficiada porque Serjal cerró la megacausa, porque su gerente, Pablo Abdala, estaba entre los que lavaba dinero, claramente Serjal dijo, tengo impunidad, nadie se va a enterar jamás en la pública, como se dice de lo político, que yo puedo estar negociando con traficantes de droga, con vendedores de juego clandestino, como es el caso de Peiti, que ustedes entrevistaron
hace un poquito tiempo. Yo vi esa entrevista que fue muy buena, hicieron con Juanni Citroni en ATP, en donde esos tipos, para poder laburar, tienen que pagar. Ese peaje se paga a policías corruptos y a jueces corruptos. En este caso a Serjal, el fiscal regional de Rosario. ¿Por qué Serjal lo recibía? Porque él sentía que podía hacer cualquier cosa. Por eso el tipo fue a comprar 2 Toyotas 0 kilómetros a una concesionaria a cuyo dueño él le había cerrado una causa 22 días antes. Esto marcaba una manera de ser ética que se llevaba puesto cualquier tipo de ley ética. Entonces, si ese tipo hacía eso con los autos, podía hacer cualquier cosa. Y efectivamente, a los pocos meses, se demostró que este tipo era capaz de hacer cualquier cosa. Ahora, esa autopercepción de impunidad es porque alguien se la da. Como tantas veces dijimos, uno es, hace y deshace porque lo dejan ser, hacer y deshacer. Ahí lo que hay que empezar a señalar con nombre y apellido, quienes dentro del sistema lo hicieron ser, hacer y deshacer, tanto a Serjal como a Ponce Asado. Antes de ir a pedirte otra opinión sobre otro tema, te quiero agregar que además de esa mega causa de estafas inmobiliarias de Rosario, en la que fue afectada la fe pública porque se utilizaban, se violaban las partidas inmobiliarias de las escrituras. Y ahí fue afectada la provincia, que se había constituido como querellante en esa causa. Sí. Habría que preguntarse por qué la provincia no tuvo el ímpetu de reclamar a los gritos por qué Serjal mandaba al tacho esa causa con la consecuente impunidad. Esto tendrá que responderlo en todo caso el ex fiscal de Estado o el actual presidente de la Cámara. Te quiero preguntar, Carlitos, ¿por qué tu negativa, cambiando de tema, por qué tu negativa a la adhesión a la ley de ART en la provincia? Porque es una ley a favor de las empresas que hacen mucho dinero con las enfermedades de los trabajadores y con los accidentes. Las ART se concentran en 9. El año pasado facturaron 100.000 millones de pesos, el anteaño 85.000 millones de pesos. Y los accidentes laborales del 2017, en donde está esta ley, la 27.348, siguen siendo más o menos lo mismo en todas las provincias. Con lo cual, yo estoy convencido que el problema no es si la empresa gana o pierde, o si tiene un mayor costo operativo por lo que se cobra o no. Acá el tema es quién protege la vida del que genera la ganancia, que es el trabajador, que es la persona que trabaja en cualquier lugar de la Argentina. Me niego a creer que el costo de la empresa sea superior a la salud del trabajador que le da la ganancia a la empresa. Por eso digo que no. Y además porque viola abiertamente el artículo 20 de la Constitución de la provincia de Santa Fe, en donde le da soberanía a la provincia de Santa Fe para reglamentar condiciones de trabajo y hasta la duración de la jornada laboral. Por eso creemos que es anticonstitucional, son mentirosos todos los argumentos que se dicen sobre los potenciales beneficios de las ART, por eso nosotros hoy presentamos el dictamen en negativa. Tengo que decir que para mi sorpresa recibí el apoyo de la diputada provincial Paola Bravo del peronismo, que acompañó el dictamen nuestro en negativa en la Comisión de Asuntos Laborales, así que vamos a dar pelea cuando me imagino que a mediados de septiembre, lamentablemente, se le quiera dar también la otra media sanción que le hace falta a esto, que ya fue votada por el Senado. Gracias, Carlos, un abrazo muy grande. Gracias, como siempre, por charlar de estos temas tan importantes con nosotros. Un abrazo grande. Te quedaste con la novedad de Vicentín. Tenía novedades, pero eso te lo doy después. Un abrazo. Bueno, Carlos, gracias. Hasta luego. Bueno, Carlos Del Frade, diputado del Frente Social y Popular, iba a decir ex periodista, en realidad periodista, sigue siéndolo, Carlitos, además legislador por segundo periodo, una voz interesantísima en la legislatura, que ha reinstalado desde su banca estos temas que son tan interesantes, polémicos, sensibles, complejos, y que formaban parte obviamente de su agenda como periodista y que siguen formando parte de su agenda ahora como legislador.
Eugenia, ¿todo bien hasta ahora 5/5? Todo excelente, excelente. Siguiendo muy de cerca todo lo que está pasando acá para poder llevarlo de la mejor manera posible, Héctor. Pero excelente. Te invito, si te parece, a hacer un nuevo corte para poder, obviamente, tener después tiempo para poder desarrollar todos los temas que nos quedan en carpeta. Así que hacemos un corte y ya volvemos.